Bueno, como les estaba mencionando, hoy vamos a hablar todo lo relacionado con el marco referencial. No es un tema muy extenso para explicarlo, pero sí es muy importante, adicional a eso, sí requiere de mucho tiempo y mucha dedicación, porque todo, absolutamente todo, lo que está en este tema o en esta parte de la estructura de los proyectos, se debe buscar en Internet. Y para poder realizar esa búsqueda, obviamente se requiere tiempo, no es fácil encontrar toda la información, incluso, pues en el caso de ustedes que son varios integrantes del grupo, les toca dividirse por temas para poder encontrar la información. Entonces, como les digo, esto no es fácil. Creo que es una de las fases de la investigación más amplia en cuanto a esa búsqueda y en cuanto a lo que tiene que ver con esa palabra de investigar, lo que ya está allí publicado de otros autores, lo que otros ya han hecho y que me sirve de base para el trabajo de investigación que voy a realizar. Entonces sí quiero que tengan allí presente que cuando se les habla de este marco referencial, absolutamente todo lo que va a estar allí contenido es tomado de información de Internet. Obviamente, utilizando diferentes tipos de citas. Tendrán que mezclar citas textuales cortas, citas textuales largas y también citas parafraseadas. ¿Para qué? Para que no vayan a caer pues en esos tipos de plagio si copian todo de manera textual. También para que tengan allí presente. Esto que les estaba mencionando es que de las fases de investigación ya vimos la primera, que es observar, la segunda, que es definir el problema, que fue lo que vimos hace 8 días sobre la introducción y cada una de esas partes de la introducción y la manera correcta de plantear ese problema, y todo lo que tiene que ver con los objetivos, justificación, la pregunta de investigación. Y ahora vamos a ver esta tercera parte, que es buscar fuentes de investigación. Y esas fuentes de investigación donde se buscan en esas bases de datos, por ejemplo, la base de datos de la universidad o las bases de datos que se les dio aquí en la clase, que pues se les había indicado o explicado un poco cómo buscar algunos. Incluso buscaron allí lo que tiene que ver con el artículo científico que estamos trabajando, que vamos a seguir trabajando a partir de la próxima clase, pero esa información pues la buscaron en esta parte de bases académicas, bases de datos académicas, y justo toda esta fase de investigación van a tener que utilizar esas bases de la mejor manera. Tal vez les va a tocar buscar información en otro idioma diferente al español para poder encontrar lo que se requiere para conformar este marco teórico. Entonces, y marco referencial. En sí, ¿qué es el marco referencial? En este marco referencial, lo que voy a hacer es buscar información de Internet, incluso se considera de los más importantes o de las fases más importantes, porque es la que le da respaldo y fundamento a toda la investigación. Por medio de este marco referencial, de eso que otros han hecho o de esos conceptos que ya están allí como tal en Internet, en libros, en artículos científicos, en trabajos de grado, en tesis, en monografías para optar a grados de especialización. En todo este tipo de documentos nos va a permitir fundamentar el trabajo que yo voy a hacer sobre el área temática. Y pues allí hablo de algo muy importante, y es que voy a desarrollar la habilidad de esa revisión de conocimiento que ya está existente pues allí en Internet, en todas estas bases de datos o buscadores académicos. ¿Qué información debe ir en ese marco referencial? Bueno, son 3 informaciones que se deben incluir, que en la plantilla institucional están divididas por títulos y esos títulos no se van a eliminar. Está el marco teórico, ahora les voy a explicar qué debe ir en ese marco teórico. Está el marco conceptual y por último está el marco legal. Ese último marco legal está entre paréntesis opcional. ¿Por qué? Porque no todas las áreas temáticas requieren de tener esa parte de normas de leyes y marco legal allí muy detalladas, pero habrán casos en donde algunas investigaciones giran alrededor también de ese marco legal, no solo de los otros marcos que se mencionaban anteriormente, sino que también de ese marco legal. Digamos que hay un proyecto de grado
que sea enfocado a un emprendimiento. Ese emprendimiento debe tener un marco legal, una normativa, para poder establecer y crear ese emprendimiento. Entonces, en el trabajo deben incluir esa información. Pero como les digo, no aplica para todas las áreas temáticas. Y en ese caso, si yo identifico que mi trabajo no aplica para esas áreas, para esa parte del marco legal, simplemente allí sí puedo eliminar ese título. Pero si identifico que sí debe de ir o voy a constituir una empresa o un consorcio, pues debo incluir ese marco legal porque es muy importante. Y en cuanto a esto, la universidad tiene una base de datos que habla sobre todo el marco legal, incluso para los que de pronto necesiten justo esta parte, en esa base de datos les van a dar una asesoría personalizada sobre cómo buscar la información, incluso los van a ayudar a buscar la información porque no es fácil y los van a asesorar. Hay una persona que está allí siempre asesorándolos pues en unos horarios y les van a dar esa asesoría. Continuando con la parte del marco teórico, vamos a ver qué es el marco teórico y qué información debe de ir ahí. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que se considera pues una revisión de literatura, pero aquí voy a dar, hola, buenas noches. Voy a dar respuesta a 3 preguntas. La primera es de dónde vino ese problema y eso hace referencia a los antecedentes históricos que tengo que indagar sobre ese problema y sobre los temas que estén alrededor de ese problema. Si en este punto se menciona alguna teoría, debo hablar sobre esos antecedentes históricos de la teoría, de dónde surgió, quién fue la persona que inventó esa teoría, qué tipo de investigaciones giraron alrededor de esa teoría de la que yo voy a hablar en mi trabajo. La otra pregunta es, ¿qué se sabe ya sobre este problema? Y aquí, en la parte de ese marco teórico, son las investigaciones previas que han realizado a ese problema. En ese sentido, esas investigaciones van a ser de tesis, de trabajos de grado y de artículos científicos que ya estén pues allí publicados en donde me digan, bueno, ellos identificaron el problema, pero además de identificarlo, descubrieron, de acuerdo a la investigación que realizaron, ciertas cosas que me pueden servir a mí más adelante para mi trabajo de investigación. Entonces aquí debo soportarlo y decir, bueno, miren, yo encontré en internet varias investigaciones o voy a tomar 2 artículos como referencia para indicar cuáles fueron las investigaciones o qué investigaron ellos referente a ese problema que yo también identifiqué y a qué resultados allí llegaron. Y la otra pregunta es, ¿qué otros métodos se han utilizado para resolverlo? Entonces aquí está en esta parte, esas consideraciones teóricas, o sea, ¿qué metodologías se han utilizado en investigaciones para poder resolver este problema? No necesariamente tiene que ser la que yo voy a utilizar para esa mejora, para esa propuesta de mejora o mitigación del problema que he identificado, esa situación de dificultad, sino que también investigo qué más metodologías hay alrededor de esa situación problema. Y adicional a eso, qué han encontrado y a qué han llegado, a qué conclusiones han llegado con las metodologías que a través del tiempo han ido utilizando para poder resolver o mitigar la situación que se ha identificado como problema, que también va a ser pues el mismo problema para mi trabajo. Ahorita les voy a mostrar también pues la plantilla para que identifiquen allí en la plantilla cómo está, qué título van a eliminar, dado el caso que se requiera pues eliminar y cómo debe de ir la información. Entonces, dentro de ese marco teórico allá hay un error, falta una N, bueno, luego lo corrijo y les subo la presentación bien. Importancia de esta sesión. Sirve de base para enunciar el problema. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, aquí ¿qué voy a hacer? Buscar los antecedentes históricos del problema. Allí estoy mencionando qué pasa con ese problema y qué ha pasado con todo lo que tiene que ver con ese problema. Qué teorías se manejan y toda la historia de esas teorías. Delimita el área de investigación también, porque voy a conocer con esa información que ya he buscado,
sobre qué entorno han girado para resolver esa situación o esa dificultad presente. Y lo último es que se fundamenta o hay un fundamento para la discusión de resultados. Y en ese punto, cuando yo llegue a discutir o llegue al punto del análisis de los resultados, pues esto me va a ayudar, toda esa información que he buscado de lo que otros han hecho respecto a propuestas metodológicas y de acuerdo a lo que han identificado sobre esos problemas, me ayuda para poder yo llegar a un análisis de estos resultados o realizar una discusión de la manera correcta. ¿Por qué? Porque en esta discusión, al finalizar mi trabajo, debo hacer una comparación entre mis resultados y lo que obtuve en ellos con los resultados de otras investigaciones. Y justo aquí en este punto, pues nos sirve esta parte de tomar otros artículos, otras tesis, otros trabajos, otros proyectos para poder fundamentar esa discusión que yo voy a realizar al final de mi trabajo de investigación. De acuerdo aquí al ejemplo, pues les saqué así como un pequeño listado de lo que se puede buscar de acuerdo a un tema de investigación. Allí dice plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento y despacho de una empresa industrial del Valle del Cauca. ¿Qué información puedo buscar en internet sobre eso que se está mencionando allí en el título? Bueno, dice plan de mejoramiento logístico. Cuando me dice que es un plan de mejoramiento logístico, me está haciendo referencia a que el problema que han identificado ellos es justo en esta parte logística, en estos dos procesos, en esa empresa o en esas empresas. Entonces, de una, lo que yo tengo que hacer, bueno, aquí yo ya sé que si me están diciendo que van a hacer un plan de mejoramiento para esta parte logística, ¿el problema dónde está? En la logística de la empresa, en estos dos procesos que me están mencionando allí. ¿Qué hago? Busco los problemas de logística identificados en las industrias a través del tiempo. ¿Qué problemas han identificado? ¿Qué información hay respecto a esos problemas que ellos han identificado? De pronto, ¿qué investigaciones hay allí de las que yo pueda tomar información y poner aquí en mi trabajo, por aquí dice investigaciones realizadas anteriormente que hablen de logística en empresas industriales y también de los resultados obtenidos en dichos estudios? ¿Por qué? Porque justo en este parte del marco teórico debo mencionar lo que otros han hecho y a qué han llegado. Y la última parte es también lo que va a girar alrededor de este plan de mejoramiento. Entonces debo buscar también información de la parte diagnóstica, porque tengo que hacer primero como un diagnóstico de cómo está la empresa, qué es lo que está fallando en los procesos de almacenamiento y despacho. Pues si voy a hablar de esta parte de que voy a plantear un plan para la mejora de la parte logística, pues entonces debo buscar esto, pero no para definir los conceptos, porque en esta parte del marco teórico no se definen como tal conceptos. Aquí lo que yo voy a buscar es estas metodologías o esto que se menciona aquí, esta información o estos temas que giran alrededor de esa situación problema, es para indagar, por ejemplo, la logística, su historia, a través del tiempo, quién la inventó y cómo ha avanzado a través del tiempo. En la parte del almacenamiento, lo mismo. Gestión de inventario, la metodología 5S, entonces voy a hablar sobre esa metodología 5S, dónde se originó, esas 5S a qué hace referencia, cómo se nombran, y todo lo referente a las metodologías. Yo aquí pues escogí esta porque puede ser una de las opciones de los planes de mejoramiento. Habrá más, pero aquí pues escogí algunas cosas de las que medio tengo conocimiento. Ya ustedes conocen más del tema que yo, pero es un ejemplo de ello. Si de pronto tienen alguna duda o alguna pregunta, me levantan allí la manito porque pues, ya saben que el día de hoy esto les debe quedar claro. Y hoy vamos a iniciar con esta parte del marco teórico y el siguiente tema que vamos a ver ahorita, un siguiente concepto. Marco conceptual. Aquí en este punto yo lo que voy a hacer es una especie de glosario en donde yo voy a definir todos los términos o conceptos claves de la investigación, de mi investigación. Y hay una pregunta allí a responder. ¿Qué conceptos giran alrededor de mi trabajo de investigación? Sí, pueden ser demasiados conceptos y tendré que elegir cuáles son los relevantes. ¿Por qué?
Porque para el caso de un trabajo de grado, pues digamos que es algo mucho más amplio y no hay ningún problema ni ningún inconveniente, pero pues para el proyecto que se va a realizar aquí, no va a ser una sección tan extensa como para un trabajo de grado, entonces ustedes también van a tener que mirar cuántos conceptos, igual ahorita les voy a mencionar cuántas son las páginas aproximadas que puede tener todo este marco referencial en su trabajo, pero tienen que empezar a definir, bueno, vamos a hablar de cierta área temática, hay muchos conceptos claves allí que giran alrededor de la investigación, pero solo podré elegir los más relevantes, los más importantes para el trabajo, porque de acuerdo a la definición, no me va a dar para definirlos todos. Lo otro es que siempre debo realizar un listado de esos conceptos que voy a buscar, pues luego paso a definirlos y siempre tengo que tener presente de que debo citar y referenciar, siempre. Y más que todo en este marco referencial donde está el marco teórico y el marco conceptual, porque toda la información es tomada de internet. O sea, todo lo que yo tengo aquí es tomado de internet. Dentro de mi trabajo o mi proyecto, lo que más citas bibliográficas va a tener es esta parte del trabajo. Es el que más citas bibliográficas tiene porque toda la información es de lo que ya otros han hecho, de lo que otros ya han definido, a lo que otros ya han llegado, los resultados que han obtenido de sus investigaciones, y voy a tomar esa información y la voy a agregar aquí en esta parte de mi marco conceptual y de marco teórico. Para el ejemplo, entonces está lo mismo, el mismo plan de mejoramiento logístico. ¿Qué conceptos puedo buscar yo allí? Yo elegí solamente 3, habrá muchísimos más que son también relevantes e importantes, pero pues yo elegí ahí como esos 3. Entonces está el mejoramiento continuo, la operación, definir qué es un proceso, habrá, como les menciono, muchísimos más. Incluso en este punto puedo entrar a definir lo de logística, y qué es un plan de mejoramiento, también puedo poner allí esa parte, a qué se refiere esa parte de los procesos de almacenamiento, de despacho, bueno, todo lo que tenga que definir respecto a la investigación que yo esté realizando. Algo que sí tengo que tener presente y es que el título o la información que se maneja en ese título o en ese objetivo general me va a ayudar mucho a saber qué es lo que tengo que buscar en esta parte del marco teórico y marco conceptual. ¿Por qué? Porque justo esa es la meta a la que yo voy a llegar, lo que pretendo alcanzar, y allí me está mencionando lo que yo voy a realizar en mi trabajo de investigación. Entonces eso me va a ayudar, así como ahorita que les estaba hablando y les mencionaba, la parte logística es el problema, pero entonces aquí me habla de unos procesos, entonces habrá información respecto a estos procesos de almacenamiento, a estos despachos, a las metodologías que se pueden utilizar para realizar ese plan de mejoramiento, ese plan de mejora en esa empresa. Y está el marco legal, como les mencionaba, esta parte es opcional. ¿Por qué? Porque no todas las áreas temáticas lo van a requerir. Algunas sí, otras no, y eso ya depende del tema de cada grupo, de acuerdo a lo que van a investigar. Quedo, Andrés, dime. Disculpa, profe, pero no entendí muy bien lo del marco conceptual. No se te escuchó bien. Tengo que dar la definición de cada una de las. No se te... Tampoco estoy explicando bien. ¿Qué? ¿Ahí me escucha? Sí, es que se te escucha un poco lejos. Y me preguntaba que aparte del marco conceptual, tengo que definir como estas palabras más relevantes de mi trabajo, definirlas como tal en ese aspecto. Es que no le entendí muy bien la idea del marco conceptual. Sí, el marco conceptual es simplemente una definición de los términos. Entonces, si por ejemplo, yo voy a hablar de mejoramiento continuo, ese es un término que se utiliza para la parte de logística y de los planes de mejoramiento, entonces ustedes simplemente me van a definir qué es un plan o qué es un mejoramiento continuo. En la parte industrial, porque estamos hablando de la industria, ¿a qué se le denomina operación? En la parte de proceso, ¿a qué se le denomina proceso? Simplemente es definir los conceptos que giran alrededor de mi trabajo de investigación. Simplemente definir cada uno de esos conceptos.
¿Quiénes eligen los conceptos? Pues ustedes van a elegir los conceptos de acuerdo a lo que van a investigar y también van a decir, bueno, estos son relevantes, habrá muchos, pero debido a que la extensión no puede ser tanta para el proyecto de curso, voy a tomar los más relevantes y voy a definir, no sé, 5, 6, 7 conceptos que giren alrededor de este tema de investigación. Entonces, simplemente es definir. Aquí simplemente voy a definir en este marco conceptual. Tomo conceptos y defino. No voy a hacer absolutamente nada más. En cambio, en el marco teórico sí va mucho más allá porque debo mirar qué otras investigaciones han hecho otras personas respecto al tema o al problema que yo identifiqué. ¿Qué metodologías han utilizado para mitigar o mejorar esa problemática que yo utilicé? Puede ser diferente a la que yo estoy dando ahí en ese plan de mejora y puedo incluirlas todas allí y también tengo que tener en cuenta los resultados a los que ellos llegaron. ¿Por qué? Porque me van a servir para comparar mis resultados con los de ellos. Ahora sí te queda claro lo del marco conceptual. Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Y lo que se les estaba aquí mencionando, el marco legal. Entonces, ¿qué información debe ir en este marco legal? Deben ir todas las normativas, leyes y reglamentos que se requieran para mi proyecto de investigación. Como les digo, casi siempre esto se enfoca o en temas ambientales o en lo que tiene que ver con emprendimientos y la parte de generar empresas, en donde siempre como tal se pide esta parte del marco legal porque se requiere para este tipo de temas. Para los demás, no se ve tanto esta normativa legal y que sean obligatorias. Entonces, ya ustedes van a definir si lo incluyen o no lo incluyen en su trabajo de investigación, dependiendo del tema del que van a hablar. Darwin. Profe, buenas noches, una pregunta. Mencionaba el tema de emprendimiento. ¿El tema legal para un emprendimiento es dependiendo de qué sea o qué tan grande sea o todo lo incluye? No, eso depende de qué, o sea, si tu emprendimiento está dirigido a algo que tiene que ver con alimentos, digamos así. Entonces vas a tener que buscar todo el marco legal que gire alrededor de esa parte de la alimentación. Si lo vas a hacer desde la transformación de la materia prima, entonces, ¿qué leyes y normas se establecen para que una empresa funcione de la manera correcta, de acuerdo a cómo deben tener todas esas medidas sanitarias para esas materias primas? Porque estamos hablando de algo para alimentar, un producto que es para la alimentación humana. Entonces, en ese sentido, va a depender del tipo de emprendimiento que tienes y asimismo vas a buscar las leyes y la normativa que se requiera para poder constituir esa empresa. ¿Por qué? Porque todas las empresas o los emprendimientos giran alrededor de este marco legal. Si yo cumplo con estas leyes, estas normas, voy a poder establecer legalmente mi empresa, pues ante lo que tenga que establecerla cualquier entidad que se requiera para poder establecer la empresa. Entonces ellos me van a pedir ciertas cosas, me van a pedir ciertos documentos, me van a dar algo que se llama uso de suelo, que también se manejan unas leyes que yo debo conocer para saber también dónde voy a ubicar mi empresa. Entonces, cuando yo realizo un proyecto que es antes de llevar a cabo esa empresa, tengo que tener muy presente este marco legal. Y va a depender de la actividad que tú vas a realizar en la empresa. Ok, profe, muchas gracias. Aprovechando esa intervención, profe, este marco legal lo enfocamos en todos los aspectos. Me refiero a que si tengo que darle el marco legal de la parte ambiental, la parte, digamos, en este de emprendimiento, de los requisitos que se requieren para constituir una empresa, la parte, digamos, que si es de alimentos, entonces, bueno, la parte de estructura, uso de suelos, de los permisos de INVIMA, bueno, todo ese marco, digamos que en el tema de emprendimiento sería muy grande ese marco legal. ¿Me toca abordarlos todos? Pues mira, para el tema específico de aquí del proyecto de curso, no, porque es algo muy extenso y no te va a dar
la cantidad pues de hojas que debe tener como tal el proyecto, pero si tú estás pensando más adelante que ese va a ser tu proyecto de grado, claro, te va a tocar agregar toda esa parte del marco legal, obviamente de manera resumida y parafraseada, pero sí, te toca agregarlo. Incluso como les digo, un trabajo de grado, pues es mucho más extenso y ahí tendrán la oportunidad. Aquí tú podrás elegir, pues no todo, pero podrás elegir, no sé, una ley por cada una de estas áreas temáticas del marco legal, del uso del suelo, de si es algo para alimentos, entonces lo que tiene que ver con la parte sanitaria, rotulado, etiquetado, y la parte de sostenibilidad ambiental, pero no todas las leyes, sino elegir una o dos por cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que te dé, pues, como tal, la extensión de páginas que debe tener este marco. ¿Listo? Bueno, no sé si los demás tengan dudas, preguntas, si todo lo que les acabo de explicar ahorita es claro, si entendieron la diferencia del marco teórico al marco conceptual. Recuerde que ahorita van a empezar a trabajar esta parte aquí en esta videoconferencia, porque los voy a dividir por los grupos y van a empezar a trabajar con ellos. Entonces, bueno, les voy a mostrar la plantilla para que identifiquen pues dónde está todo lo del marco legal, justo después de qué sección inicia todo ese marco referencial, perdón, en donde también se divide por títulos. Aquí está justo después de los objetivos específicos, entonces está el marco referencial. Para que lo tengan presente, aquí en este punto solamente les están haciendo una descripción de la información que debe llevar el marco referencial, que dice que tiene que tener un marco teórico, el marco conceptual y el marco legal, y miren que aquí de ser necesario para su investigación, o sea, es algo opcional. Si lo necesitan, pues dejan allí como sale este título y si no, pues se va a eliminar. Entonces, tener presente de que aquí en este marco referencial, aquí donde está este título, yo no voy a poner ninguna información. Voy a eliminar esta explicación que me están dando aquí. Voy a eliminar todo eso. Y de ahí ya me voy a pasar a donde está como tal lo que tengo que trabajar. Y miren que aquí dice marco teórico. Dime, Zulma. Cuando hablamos de marco referencial, entonces quedaría como título principal y luego cambiamos a marco teórico como... Sí, lo que pasa es que el marco referencial es el marco teórico, incluye el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal. Eso es el marco referencial. Entonces, ahí obviamente es como lo que vimos de la introducción, hay un título general, pero la información que va a estar contenida aquí es justo en estos puntos, donde me dice, ponga la información aquí del marco teórico, luego más adelante me va a decir, va a incluir la información de marco conceptual aquí y la información del marco legal acá, de ser necesario. Entonces, sí, o sea, aquí no va ninguna información, sino que la plantilla aquí les está explicando lo que yo les acabé de explicar, pero entonces pues lo explica de una manera más resumida, me dice dónde puedo investigar, que tengo que hacer esta parte del conocimiento o el estado de conocimiento, donde hay teorías, investigaciones, tesis, donde debo tomar la información, cómo debe de ir, pero en este título no se borra, obviamente se va a dejar el título ahí, pero toda la información que me están dando allí de la explicación de cómo debe ir cada una de estas cosas que contiene ese marco referencial, las voy a eliminar. O sea, esto lo voy a eliminar porque no lo necesito y ya empiezo como tal a incluir la información aquí en el título de marco teórico y en los otros dos marcos, en el marco en el marco conceptual y en el marco legal. Aquí en este punto y aquí también. ¿Sí es claro para todos esto que les estoy mencionando? ¿A alguien no le quedó claro? Profe, la verdad a mí no me quedó claro. Qué pena. Bueno, listo. Buenas noches, profe. Qué pena, apenas Hola, me pude buenas conectar. noches. Listo, dale, ya te envío el link de la asistencia.
y ya te explico. A ver, el tema que vimos el día de hoy es el marco referencial. El marco referencial, ¿qué información contiene? Contiene la información del marco teórico, el marco conceptual y el marco legal. Se divide en estas tres informaciones que debe incluir allí en la revisión que he hecho de literatura. Aquí la plantilla, en este primer punto donde hay un título que se llama marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? Son estos tres puntos. Esto es el marco referencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a empezar a ingresar información solo en estos tres puntos que se mencionan solamente esta información que está aquí, esa es la explicación de lo que debe de ir en ese marco referencial, de lo que debe de ir en cada uno de esos puntos, de esos tres puntos, que me conforman el marco referencial, que es este marco teórico, que es el marco conceptual y el marco legal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dejo este título de marco referencial, pero elimino esta información que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí solamente me está dando la explicación de este concepto de marco referencial. Es solo una explicación de qué información debe ir. Entonces, elimino toda esta información. Se los voy a explicar eliminándola, toda la información que está allí. Y simplemente dejo los títulos que necesito, que son estos de aquí, y empiezo a llenar la información a partir de aquí. Del marco teórico, todo lo que tiene que ver en el marco teórico, la información que consulte, del marco conceptual y del marco legal. Entonces, en ese sentido va a quedar el título general, que es marco referencial, que se compone de un marco teórico, de un marco conceptual y de un marco legal. Ahora sí te quedó claro allí. Sí, profe, ahorita sí ya cogí la idea. Bueno, listo. Entonces, es la manera de cómo debe ir, sino que es que la plantilla en cada una de las secciones te va a dar explicaciones de qué información va a ir allí incluida, incluso te va a mencionar si puedes utilizar letras en cursiva. Por ejemplo, mira que aquí hay un título que está en cursiva, entonces ahí, en esa parte que yo borré, te está explicando todo esto. Mira que puedes poner unos subtítulos en cursiva, los subtítulos van en negrilla, el espaciado de esta manera, de que toda la información que pongas aquí la debes citar en normas APA, en citas textuales cortas, largas, de parafrases, o sea, te dice absolutamente todo lo que debe incluir esta sección. Pero pues como tal tienes que eliminarlo porque no me puedes dejar en tu trabajo pues eso que se está mencionando allí. Entonces simplemente lo elimino y lo dejo de esta manera. Y aquí es donde incluyo la información. ¿Listo? Entonces les voy a compartir ahorita lo que tiene que ver con ese avance número 1 del proyecto. Ya ahorita ahí en Teams me apareció como tal compartido en el canal general la tarea. Ya está compartida para que pues vean lo que tienen que hacer, que es lo mismo que les voy a explicar ahorita aquí para ese avance 1. Igual, ahora también les voy a explicar lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer ahorita, la segunda actividad que tenemos aquí, para aclarar dudas de la semana pasada de la introducción, para que indiquen cuál es el tema que eligieron para su trabajo de investigación y inicien con esta primera parte de ese marco teórico y de ese marco conceptual. Entonces ya les voy a poner aquí lo mismo que les aparece allí programado como tarea, es esto, en donde se les indica que lo primero es que tienen que trabajar con la plantilla, descargarla y allí empezar a ingresar la información pues que ya tienen. Como tal, ahí les indico dónde la encuentran, en qué carpeta está y cómo pueden llegar a ella. ¿Qué deben presentarme en ese avance? Pues la portada, ya deben poner allí un título tentativo. Recuerden que el título pues lo daré como tal casi siempre al final de mi proyecto o cuando ya tenga ese objetivo general, porque pues el título se desprende de ese objetivo general. Entonces, la portada con un título tentativo, con el nombre de ustedes, bueno, la organizan de acuerdo a lo que tiene que ver con la materia. La introducción con el planteamiento del problema para proyectos de investigación, o sea, lo que vimos la clase pasada, no para artículos científicos, sino para proyectos.
por eso les puse aquí para proyectos, la estructura completa y lo que se les mostró el día de hoy del marco referencial, entonces también deben buscar la información. Son de 5 a 7 páginas que debe contener pues máximo esta sección de su trabajo, de su proyecto, porque al final el proyecto debe tener alrededor de 30, 40 páginas más, para que lo tengan allí también pues muy presente y en cada una de las secciones sean medidos para que les dé a esa extensión que se les está pidiendo en la clase. Entonces, esto pues es lo que van a entregar del avance. Ya les había dicho que la fecha es el 11 de octubre, ahí está, lo entregan por tareas, soy un integrante del grupo. Esto pues es muy importante, realizar las citas y las referencias en las normas APA séptima edición, que fue la que vimos aquí en la clase. Y ya, esto es lo que tienen del avance 1 del proyecto de curso. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que están viendo allí en la pantalla sobre eso que deben entregar del avance. ¿O para todos es claro? Profe, cuando habla la parte que hace las referencias automáticamente también debe ser en versión 7, digamos, tenemos que actualizar el Word para que tenga las normas APA versión 7. Pues es que en ese caso lo que tienes que hacer es que manualmente las citas tienes que modificarlas. ¿Por qué? Porque no difiere mucho. Solamente lo que difiere en cuanto a las normas APA sexta y séptima edición es que en las normas APA séptima edición, cuando son más de 2 autores, debes poner el al y ya. En cambio, a veces en la sexta te sale la mayoría de ahí, todos esos apellidos de los autores. Entonces creo que esa es la única que es modificar manualmente. Pero de resto, no hay más. La diferencia en cuanto a esa parte de las citas con el gestor de referencia es esa, de la cantidad del número de autores, que aquí creo que en la sexta edición, después de 4 es que empieza ahí a salir el al. En cambio, en la séptima dice que después de 3 autores o a partir de 3 autores ya tienes que poner el al. Es solamente eso. De resto te sirve. Las referencias o esa tabla de bibliografía sale tal cual como está en la séptima edición. El cambio en eso no fue mucho. Gracias. ¿Listo? Por allí Alexander está levantando la mano, dime. Sí, profe. Mi pregunta es acerca de la introducción del proyecto, profe. Ah, sí, bueno, pero ahorita, como yo te había dicho, los voy a dividir por los grupos de trabajo y voy a pasar por cada uno de ellos preguntándoles primero cuál fue el tema de investigación que eligieron y segundo si ya tienen los avances, entonces me muestran avances de lo que tienen, hacemos una revisión previa rápida o también si tienen dudas, también resolver las dudas que tienen sobre eso que hicieron. Entonces ahorita lo vamos a hacer dividido por grupos, por los grupos de trabajo, listo, para que no se vayan a confundir y ya trabajar detalladamente por cada uno de esos grupos, ¿listo? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta respecto a esto que se les mostró allí. Si no hay dudas, Profe, dime, Zulma. es que no sé si se lo dijo, de pronto no lo escuché. La introducción, ¿cuántas páginas debe tener? No, como tal no les puse allí las páginas. El proyecto en total debe ser entre 30 y máximo 40 páginas. Entonces ustedes son los que deben calcular más o menos en cada sección cuánto se les debe ir allí. Lo único que sí les puse un límite fue la parte de ese marco referencial, que son de 5, o sea, mínimo 5 y máximo 7 páginas. Ya de lo demás ustedes deciden de acuerdo a la información que tienen allí. Pero normalmente cuando hacen esa parte, hacen alrededor de 2 hojas, o bueno, 2 páginas, 3 páginas de Word. Pues lo que han hecho en los demás trabajos los semestres pasados, más o menos irán alrededor de 2 o 3 páginas. Profe, es que si usted dice que más o menos son que 2 o 3 páginas,
y tenemos entre 5 y 7 páginas del marco referencial. O sea, yo pensaba que lo que teníamos que entregarle era solamente esas 2 partes. O Sí, cuando la introducción y el marco referencial. Sí, son esas dos partes es lo que lleva el avance. pero el avance, de aquí entonces a terminar ya tendríamos todas las partes de lo que conlleva un proyecto. Ajá. Ya listo, estaba como confundida, pensé que nomás en esos 2 temas No, debían ser o sea, 30 y 40 páginas. no, estoy hablando del proyecto, o sea, del proyecto en general, con toda la información. En este no, o sea, el total del proyecto debe tener entre 30 y 40 páginas. Lo que vamos a hacer ahora no es como tal todo el proyecto, sino que es el avance 1. Entonces el avance 1, ya les mencioné, ahí son como alrededor de unas 8 o 10 páginas que debe tener ese avance. ¿Listo? Entonces, les voy a, antes de dividirlos en los grupos, les voy a indicar pues qué es lo que deben hacer ahorita. Si les da el tiempo a los que ya han ido pues más adelante y tienen allí la introducción y han adelantado mucho sobre el tema, y voy a pasar a revisar por lo menos a ver qué es lo que tienen y lo que han hecho, es que primero deben hacer el listado, un posible listado de lo que van a buscar en ese marco teórico, sobre metodologías, sobre temas que han identificado que son importantes y que se han hablado en ese marco teórico, entonces van a empezar allí como a mencionarlos. Las diapositivas ya están ahí en Teams, igual ahora las voy a subir porque le voy a corregir el error que tiene. Y con eso pues van a poder buscar o saber más o menos qué tipo de temas debe llevar ese marco teórico. Y lo mismo, van a hacer un listado de esos conceptos que deben de ir allí en ese marco conceptual de los términos, de los posibles términos. Todavía no es como tal lo que van a ir a buscar, pero sí quiero que empiecen a preguntarse qué información debe de ir en cada una de estas secciones y que lo vayan identificando y que hagan el listado. ¿Para qué? Para yo poder pasar por cada uno de los grupos y decirles si está de la manera correcta o no está de la manera correcta, y así también resolver las dudas que tengan. ¿Cómo? De manera práctica. ¿Listo? Entonces van a hacer esos dos listados. Recuerden que no va a ser algo muy extenso. Y lo otro es que si les da el tiempo, buscar un artículo para el marco teórico y un artículo para el marco conceptual. Como les digo, pues vamos a ver si nos da el tiempo, y si no, ya les tocará pues hacerlo de manera independiente. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que les acabé de mencionar. Y si no es así, voy a crear los grupos. Por favor, ya pues cada uno debe saber en qué grupo está asignado en Teams, para que por favor pues se vaya uniendo allí a los grupos de trabajo. Ya les voy a permitir allí pues que todos puedan compartir pantalla. Y luego voy a ir pasando por cada uno de esos grupos, o si requieren de ayuda o ya tienen el tema de investigación, ya tienen la introducción, necesitan que hablemos sobre eso, me llaman y ya ingreso pues al grupo que requiera la ayuda. ¿Listo? Entonces voy a empezar a dividirlos en el número de grupos. Entonces denme un segundito, ya los voy a dividir.